Bien, vamos a continuar con el tema principal ahorita. Era ciclos límite. Trayectorias cerradas aisladas. Y relacionado con ciclos límites, sale la idea de que si no hay órbitas cerradas, evidentemente no hay ciclo límite. Entonces, una manera de descartar la existencia de ciclos límites es descartar la existencia de órbitas cerradas. Y continuando con esta idea de, como dicen, descartarlas, surgen tres mecanismos principalmente. Los sistemas gradiente, que ya estuvimos platicando, función de Lyapunov, que también ya estuvimos haciendo algo de trabajo, y les decía que hay un ejercicio propuesto que demostremos que esta función, que se puede utilizar para construir funciones de Lyapunov, no cabe ahí, la anoto acá. Bueno, la anoto aquí mismo, pero con un poco más de claridad. Entonces, esta función, que depende de las variables x y y, ax cuadrada más 2bxy más cy cuadrada, es definida positiva si a, b y c cumplen cierta condición. Entonces, a esa pienso regresar un poquito después, que tiene que ver con esto. Y el tercer, no por el momento, y el tercer mecanismo es el que se conoce como, lo voy a poner así, criterio de Dulac. Y ambos tienen un pero. El de Lyapunov y el de Dulac tienen el problema de que construir las funciones del método de Lyapunov para un sistema dado y construir la función de Dulac o encontrar la función de Dulac para un sistema dado no es sencillo. Entonces, tanto la función de Lyapunov como la función de Dulac tienen que satisfacer ciertas condiciones. Y no hay, digamos, un método de ataque para determinarlas. Aunque la vez pasada mencioné que hay candidatas, por ejemplo, para G, podría ser una constante, podría ser 1 entre x, y, podría ser 1 entre x a la 1 potencia y a la 1 potencia, podría ser cierta clase de funciones que se han probado y que han funcionado en ciertos ejemplos. Eso es lo que generalmente se trata de utilizar. Pero no hay garantía, ni para encontrar la de Lyapunov ni para encontrar la de Dulac. Entonces, vamos a empezar por leer otra vez la parte de lo que dice el criterio. Y repito, la idea es que con este criterio se descarta la existencia de órbitas cerradas, y si no hay órbitas cerradas no hay ciclos límites. Entonces, ese es nuestro pretexto. Entonces vamos a empezar. Criterio de Dulac. Sea un sistema dinámico x punto igual a f de x, un campo vectorial continuamente diferenciable en un subconjunto R simplemente conexos. Este de aquí más adelante va a ser denotado con una D porque utilicé dos fuentes y no cambié la notación. Entonces, si existe en R, que es un simple conexo del plano, una función G de X, o sea, esta es una función de R2 en R en este caso, y continuamente diferenciable, y tal que la divergencia de esta función construida G por X barra punto, donde este ya tiene que ver con el sistema, no cambia de signo en la región, no cambia de signo en el conjunto que tenemos acá, entonces no habrá órbitas cerradas
contenidas enteramente en el subconjunto R. Eso es lo que dice el criterio de Dulac. Ahora, ¿en qué se basa esto? ¿En qué se puede uno apoyar para demostrarlo? En el teorema de Green, que viene siendo como una parte más restringida del teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, hay dos versiones, lo voy a poner las dos. El teorema de Green expresa que sea D una región y sea C su frontera. Si tenemos una función que vaya de esta a los reales, esta es una función real, y Q una función que vaya también de la región en los reales, de clase C1, entonces lo que se cumple es esta es una versión del teorema de Green. Esta es una integral de línea sobre la frontera orientada positivamente y es igual a esta integral de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y en la región D. Eso es lo que dice el teorema. Este teorema, en esa versión no nos es muy útil. Se puede reexpresar, por cierto, esto lo pueden ver en el Marsden de cálculo vectorial. Sea D, aquí es donde les dije que cambié la notación. Ahora tengo una D y acá tengo una R. Es la misma, ¿sí? Es una región ahí que cumple las condiciones. Entonces sea D una región. ¿Dónde estoy? Acá. Sea D un subconjunto del plano, una región en el plano, y sea, esta es una notación muy común, su frontera. Y sea n gorrito una normal unitaria exterior a la frontera. Es decir, ahorita van a ver una figurita en donde esta es la región que encierra esta curva, frontera. Y esa n es la frontera que apunta, perdón, es la normal que apunta hacia afuera. Entonces aquí vale N1, aquí vale N2, por acá vale N3. ¿Sí? Esta notación luego también la usan para la, por decirlo de una manera laxa, la cáscara de un conjunto, ¿no? Entonces en este caso es esta frontera que se ve aquí en el pizarrón. Esta. ¿Sí? Ok, entonces, para esas condicioncitas, no le hagan caso, lo de arriba es una parametrización, pero lo importante es esto. Que si F es un campo vectorial en esta fronterita, entonces su integral, f.n, la componente que va perpendicular en la frontera, es igual a la integral de la divergencia del campo, de este campo, en la región. Entonces acuérdense del teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice algo así, ¿no? Entonces por eso decimos que es como una versión restringida. En el espacio, la integral de un campo vectorial punto diferencial de área es igual a la integral de la divergencia del campo en el volumen. Esta está tomada sobre una superficie y esa superficie, que la tomamos cerrada, es igual a la integral de volumen sobre el volumen encerrado por esta superficie. Entonces esta es una versión en el plano, si se fijan, ¿sí? Por eso aquí le estoy poniendo, en vez de dA, es n gorro por dl. Ahí faltó. Y esta, en vez de ser diferencial de volumen, es diferencial de área. Entonces esa es una versión del teorema de Green. Si la quieren verificar, échenle un vistazo al cálculo vectorial, Marsden-Tromba, o si quieren alguna otra fuente que ustedes conozcan. Es un buen libro, entonces es garantía. Entonces, usando esta forma del teorema, se puede demostrar lo que afirma el criterio de Dulac. Recuerden que el criterio de Dulac dice que si tenemos un sistema dinámico, una función de R2 en R2, este es un punto XY, y este es el par de ecuacioncitas X punto y Y punto. Entonces nos dice que si tenemos una función G de R2 en los reales y tomamos esta, y si la divergencia no cambia de signo, entonces no puede haber órbitas cerradas. Entonces vamos a ver cómo se aplica el teorema de Green. Es rápido y es más o menos sencillo. Entonces por eso aquí le puse esto va así.
Entonces consideremos f un campo vectorial, el producto de la función de Dulac, vamos a llamarle a esta g función de Dulac, por x barra punto, donde x barra punto, insisto, es el sistema dinámico. Entonces, si le aplicamos a este campo vectorial bien portado el teorema de Green, lo que tendríamos es esto, ¿no? La divergencia del campo en la región es igual a esta integral de la parte normal, porque es la proyección sobre n, y n es una normal exterior, normal hacia afuera. Y la estamos tomando sobre toda la parte fronteriza. Entonces, aquí viene lo importante. Si la frontera de esta región, que es una trayectoria cerrada, resulta que es una órbita del sistema, y esa órbita es cerrada, entonces, esta de aquí tiene que ser tangente a la frontera. Yo creo que eso queda claro. ¿Por qué? Ya quedamos que si tenemos un sistema dinámico y tenemos una órbita, es decir, esta sí es una trayectoria cerrada que pertenece a mi sistema dinámico, entonces el campo vectorial, el campo de direcciones, vamos a decir, va a ser tangente a la trayectoria esta cerrada del sistema en todos los puntos, porque así se construye el campo de direcciones. Entonces, si eso es cierto, entonces este va a ser tangente a la frontera. Esta de aquí es la frontera. Entonces constituye mi órbita cerrada. Y entonces n, el vectorcito n en cualquier punto aquí, va a ser perpendicular a mi sistema. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si eso es cierto, vean ustedes lo que va a pasar en esta. Entonces, x barra punto, la normal exterior quiero decir esta, no vayan a pensar en otro tipo de situación, en el cálculo exterior, por ejemplo. No, es la normal que apunta hacia afuera y por lo tanto es perpendicular a esta. Entonces este lado, esto que está aquí, va a ser 0. Es decir, la integral del lado derecho sobre la frontera va a ser 0. Entonces lo que voy a tener es que esta integral de la divergencia de gx barra va a ser igual a 0. Lo iba a anotar, mejor ya no lo anoto. Simplemente esto es igual a 0 por esta condición de perpendicularidad. Vean, este es el x punto, obviamente barra, x barra punto, y este es el normal, entonces son perpendiculares. El producto punto vale 0 a lo largo de todo el camino. Entonces esa integral forzosamente vale 0. Entonces tengo 0. Y recuerden que por hipótesis, esta de aquí, la divergencia, no cambia de signo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que la integral de un escalar que no cambia de signo puede ser positivo, puede ser negativo? No 0. Entonces tiene un solo signo. ¿Cómo va a ser posible que su integral valga 0? Entonces tendría yo una contradicción, ¿no? Por lo tanto, si esta de aquí no cambia de signo, entonces la conclusión es que no puedo tener órbitas cerradas, porque esta forzosamente tendría que ser diferente de 0. Creo que van a estar de acuerdo. O sea, no podría yo tener esta situación que se está mostrando aquí. Si esta de aquí no cambia de signo, entonces esto debe de ser diferente de 0 y por lo tanto no debe de existir una órbita cerrada en donde x barra punto n gorro sea 0. Entonces se llegaría a una contradicción y entonces así se concluye que el criterio de Dulac es verdadero, ¿no? Entonces ahí está. Pero por hipótesis no tiene cambio de signo en D, lo que implica una contradicción. Por lo tanto, no debe de existir una órbita cerrada y nota DSR, nada más en la región. Entonces ahí está. Eso es lo que afirma el criterio y ahí está la demostración. Es sencilla, por eso la incluí. ¿Cuál es el pero, el hándicap
Al igual que en el caso de la función de Lyapunov, encontrar la función g no es tarea sencilla ni existe un método de alcance general. Esta es una nota del texto. Candidatos. En ocasiones, si no hay más y uno tiene que intentar, a veces intenta uno con una función constante. No tiene que ser uno, puede ser una función constante. A veces una función de la forma 1 entre xy a alguna potencia. A veces un exponencial o una combinación. Entonces son candidatos. Entonces vámonos con un ejemplito. Siempre, bueno, generalmente va a haber ahí un ejemplo que está muy largo y no lo hice con todos los detalles, porque bueno, crece esto demasiado. Entonces, un primer ejemplo. Usando el criterio de Dulac, mostrar que en el primer cuadrante este sistema no tiene órbitas cerradas. Entonces lo primero que uno diría, bueno, ni idea de cuál voy a candidatear como mi G. Eso es el problema de siempre. No hay generalmente un criterio. Entonces en este caso se sugiere, déjenme anotar el sistema porque luego los necesito, ¿no? Entonces ahorita estoy con la política de no llevo prisa, entonces mejor anoto lo que necesito acá. Entonces, x punto es igual a x por 2 menos x menos y punto es igual a y por 4x menos x cuadrado menos 3. Entonces ahí está el sistema, porque voy a estar haciendo referencia a él. Entonces para ese sistema aplíquele el de Dulac y se sugiere, incluso si ustedes revisan el completo en línea, ya luego les comento cuál si quieren, si me preguntan, le hacen la pregunta de cómo se ocurre ese y les dicen, pues es que precisamente una de las carencias del método es que no hay una metodología de trabajo que te diga cuál elegir, al menos que yo conozca. Entonces aquí el candidato es hacer g igual a 1 entre x y con x y y positivo. Entonces si utilizamos esa, lo demás es hacer un poco de talacha. Entonces vamos a empezarle. Entonces como alguien nos sugirió, pues vamos a ver qué pasa. Primero hacemos g por el campo, por el sistema dinámico. Entonces lo puedo escribir así: g, que es un escalar, por mi vector x punto y punto es igual a gx punto, gy punto, se maneja como la multiplicación de un escalar por un vector, igualito. Entonces la divergencia de este campo, ahora ya tengo un campo vectorial, va a ser igual a, abro la suma en coordenadas cartesianas. Si la simetría me conviene, puedo utilizar el operador divergencia en otro sistema, ¿no?, de coordenadas. Entonces va a ser la parcial de este con respecto de x más la parcial de este con respecto de y. Revisemos quién es x punto, por eso lo anoté. X punto es lo que está aquí. Entonces en vez de x punto sustituyo x por 2 menos x menos y. Y en vez de y punto sustituyo y por 4x menos x cuadrado menos 3. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Vean, como aquí hay un x y una y, lo que se le ocurrió a la sugerencia es multiplicar por algo para eliminar x y multiplicar por algo para eliminar la y. Eso es lo que va a pasar con esta operación. Se va a eliminar la x y se va a eliminar la y. Y entonces la derivada solamente va sobre lo de arriba, porque lo de abajo va a ser y, no afecta a la x. Lo de abajo va a ser x, no afecta a la y. ¿Se dan cuenta de eso? Aquí está escrito. Ok, entonces eliminemos la x. Aquí eliminemos la y. No me salté pasos ahí. Entonces tengo esto y tengo esto, que es mucho más fácil ya para hacer la derivada. Y entonces la derivada parcial de esto con respecto de x solamente va arriba, y la derivada parcial de esto con respecto de y solamente va arriba, pero entonces ni arriba ni abajo hay dependencia en y. Entonces esta va a ser 0, ¿no? Y esta va a ser menos 1 arriba. Entonces, ¿qué resulta? Que esto es igual a menos 1 entre y. Entonces, conclusión, en el primer cuadrante, porque vean la condición, no cambia de signo esto, porque y es mayor que 0 todo el tiempo. Entonces
la divergencia resulta ser menor que 0 siempre en el primer cuadrante. Conclusión, el sistema no tiene en el primer cuadrante órbitas cerradas. Ahora, es un criterio nuevo, es un criterio que no necesariamente uno le tiene mucha confianza. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis más detallado. Entonces, haciendo un mayor análisis de mi sistema dinámico. Por eso aquí lo tengo. Vuelvo a repetir. Entonces voy a encontrar los puntos de equilibrio. Entonces, para los puntos de equilibrio, ahí lo que estoy haciendo es x punto igual a 0. Entonces, esto lo voy a igualar a 0. Ahí está. Entonces, eso me da dos opciones de trabajo. La evidente es que x sea igual a 0, ¿no? Y la otra es que 2 menos x menos y sea 0. Pero si 2 menos x menos y es igual a 0, entonces la x podría ser 2 menos y. Recapitulando, x punto igual a 0 se va a cumplir si x es igual a 0 o si la x es igual a 2 menos y. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar los puntos de equilibrio. Vamos al siguiente. Y entonces, vámonos con esta. Acuérdense que había dos opciones. Que la x fuera 0 o que la x fuera 2 menos y. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con la primera opción. Es lo primero. Empezar por el principio, pleonásmicamente. Sustituyendo en la segunda. Entonces si x es igual a 0 aquí, aquí me queda menos 3y. Si esto va a ser 0 para tener un punto de equilibrio, entonces sí o sí la y punto tiene que ser 0. Entonces y es igual a 0, no hay de otra. Por lo tanto, si la x es 0, sustituido en la segunda ecuación, que es esta, nos da que la y tiene que ser 0. Conclusión, 0, 0 es un punto de equilibrio. Eso es para empezar. Pero la segunda opción era que si x punto era 0, también era factible hacer x igual a 2 menos y. Entonces, metiendo x igual a 2 menos y en la segunda ecuación, que es esta, x igual a 2 menos y, aquí está sustituida la x, 2 menos y, aquí está sustituida la x, es 2 menos y al cuadrado. Entonces, hay que hacer un poco de álgebra. Entonces, hagamos el álgebra, aquí está. Eliminemos lo que se pueda, simplifiquemos lo que se pueda, y entonces llegamos a esta ecuación. Si quiero que y punto sea 0 también, lo igualo a 0. Aquí está. Y entonces y igual a 0 es solución, y y igual a 1 o menos 1 es solución. Ahora ya tenemos los valores de y igual a 0, y igual a 1 y y igual a menos 1. Nos regresamos a la condición de partida, sustituimos los valores de y igual a 0, y igual a 1 o y igual a menos 1, y vamos a obtener valores para x. Entonces lo sustituimos en x igual a 2 menos y dará, cuando y vale 0, obvio, ¿no? X es igual a 2. Cuando y vale 1, x es igual a 1. Y cuando y vale menos 1, entonces x es igual a 3. Va otra vez, ¿no? 0, x igual a 2. 1, x igual a 1. Menos 1, x igual a 3. Listo. Entonces ahora sí tenemos el conjunto completo. Puntos de equilibrio. El origen, el 1, 1, el 2, 0 y el 3, menos 1. Ahora queremos hacer el análisis un poco más completo, eso es lo que estamos realizando aquí. Entonces veamos el jacobiano. Ahí está. Y les digo, como voy a estar trabajando, entonces, vean, para que obtengamos ese jacobiano, esta la puedo escribir más sencillo para escribir el jacobiano. 2x menos x cuadrado menos xy. Y esta la puedo escribir como 4xy menos yx cuadrado menos 3y. Entonces, la primera línea son las derivadas con respecto a x y y de esta primera. Entonces, la parcial con respecto a x me da 2 menos 2x menos y. La parcial de esta con respecto de y, 0, 0, menos x. Para esta otra línea, la parcial de esto con respecto de x, 4y
menos 2yx, y la de acá con respecto de y. Entonces va a ser 4x menos x al cuadrado, perdón, ahí me había equivocado, menos 3. Ya tengo el jacobiano. Ahora, como el problema en sí parte del que en el primer cuadrante, entonces el candidato, si va a haber órbitas, vean, este de aquí es el origen, lo voy a escribir aquí. Con otro color para no confundirme. Entonces este es X, este es Y, este es el origen. No sé si vaya a ser estable o inestable, porque hacían un comentario a través de la plataforma. No sé si este sea estable o inestable. Si es estable va abierto, se acabó. 1, 1, por acá. 2, 0, por acá, ¿no? Y 3, menos 1. 3, menos 1. Por acá. Entonces, como la pregunta es solamente en el primer cuadrante, una órbita cerrada que no pase por el cuadrante 2, 3 o 4, aquí se descarta, aquí se descarta y aquí se descarta. El único candidato es este. Recuerden que una órbita del sistema tiene índice igual a 1. Y forzosamente debe de encerrar entonces un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si no encerrara el punto de equilibrio, entonces sería equivalente el índice de eso a algo que esté aquí adentro haciendo una contracción. Entonces debería de ser 0 si no hay punto de equilibrio adentro. Entonces tendría una contradicción. Entonces la única zona que es candidata a tener una órbita cerrada es esta parte, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en el punto 1, 1, 1. Entonces vamos a evaluar el jacobiano en 1, 1. Entonces si no cometí ningún error, aquí me daría en 1, 1, menos 1, menos 1, 4 menos 2, 2, 4 menos 3, 1, menos 1, 0. Entonces resultado, la traza es menos 1 y el determinante vale 2. Si hacemos t cuadrado menos 4 delta, entonces el resultado es negativo. Sería 1 menos 8 negativo. Entonces, ¿dónde andamos? En la clasificación que tenemos para los puntos de equilibrio, este es el plano traza determinante. Lo que está aquí abajo es estable, lo que está aquí arriba es inestable. Estos son centros. Entonces, T, la traza es menor que 1, es negativa. Y el discriminante, bueno, el determinante es 2, pero el discriminante, el de la raíz de, es negativo. Entonces estamos aquí, ¿no? En esta zona. Entonces es una espiral estable. Entonces en el primer cuadrante no habría órbitas cerradas. Esa sería la conclusión. Pues nos tomamos más tiempo, pero les digo, no importa, ¿no? Déjenme verificar acá en dónde voy. Muy bien. Pues vamos con otro ejemplito. Ahora el ejemplo dice, considere este sistema dinámico que se está mostrando. X punto es igual a Y. Ah, bueno, la verdad como no llevamos demasiada carrerita, déjenme mostrarlo con el plane, ¿no? Pero noten que ya hicimos el análisis, aunque sea rápido. Entonces, debía haberlo dejado abierto, pero bueno. Entonces ahí está. Entonces el sistema, ahí lo tengo escrito en el pizarroncito, es 2 por X
2 por x menos x cuadrada menos x al cuadrado menos x por y menos x por y. Ahí está la primera. Y la segunda es 4 por x por y. 4 por x por y. Menos y por x al cuadrado. Menos y por x. Esto ya nada más es como rematar, ¿no? Pero nosotros ya hicimos el análisis. Y la conclusión fue que en el primer cuadrante, en los otros no sé, porque no lo analicé. Entonces, nuestro retrato es este. Entonces, en el... ¿Cuál era el punto? El 1, 1, ¿no? Entonces, vean, el 1, 1 anda por acá. Y dijimos que era una espiral, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, efectivamente. Los demás pueden tener un comportamiento diferente, pero no hicimos el análisis, entonces ahí ni nos metemos. Vean, también acá hay una espiral. Si completan ustedes el análisis, les sirve de práctica. Y pues bueno, ¿qué hay aquí en el origen? Parece un centro. No, es una silla. ¿Ya se dieron cuenta? Este de aquí es una silla. Entonces, bueno, ahí está. Entonces les digo, para no ir con tanta premura, también metemos para rematar el análisis, el estudio con el plane. Ahora sí, vámonos con el segundo ejemplito. ¿Dónde está? Acá. Lo voy a quitar. Pues vamos con este. Entonces x punto es igual a y. Y punto es igual a menos x menos y más y cuadrada. Entonces dice, mostrar que no tiene órbitas cerradas aplicando el criterio de Dulac. Y también nos están diciendo cuánto vale g. Ahorita seguramente están pensando, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer para encontrar la función? Solamente que sea muy evidente, porque en caso contrario, generalmente nos están indicando con quién hacer la prueba. Entonces, lo que notamos es que el origen es el único punto, pero primero vamos con el criterio, ¿no? Pues vamos a aplicarlo. Entonces, si lo aplicamos, acá va. Y también déjenme copiar el sistemilla antes de que le mueva. Ustedes si quieren vayan haciéndolo. Entonces tendríamos x punto es igual a y y punto es igual a menos x menos y más y cuadrada. Aquí. Entonces ahora sí. Vamos a aplicar el criterio. Entonces por Dulac multiplicamos g por x y obtenemos un campo vectorial. Entonces la divergencia va a ser, como antes, la parcial respecto de x de este producto más la parcial respecto de y de este producto. La función de Dulac era e a la menos 2x. G era igual a e a la menos 2x. Entonces va a ser e a la menos 2x por x punto. Aquí está x punto. ¿Sí? Y luego la otra de acá va a ser g por y punto. Aquí está y punto. Y aquí está g. Entonces multiplicamos. Está muy fea la escritura aquí, pero esto es x
Y entonces cuando derivemos con respecto de x esta parte, esta es constante, una simple derivada. Cuando derivemos con respecto de y, esto es una constante. Entonces derivar esto está muy fácil, ¿no? Hacemos la simplificación y resulta que esto es igual a menos e a la menos 2x. Entonces, como podemos ver, esto no va a cambiar de signo, sin importar el valor de la x, positiva, negativa, 0, siempre va a ser negativo. No hay cambios de signo. Entonces, ¿qué nos dice este criterio? Que es menor que 0, siempre, y entonces no tiene órbitas cerradas. Entonces ahí está nuestro criterio en este caso. No verifiqué, no hice el análisis lineal, pero lo podemos hacer aquí entre todos. Y el análisis siempre lo voy a estar haciendo en esta parte para ir agarrando también más práctica, porque creo que hace falta. Entonces, punto de equilibrio, x punto igual a 0 implica sí o sí y es igual a 0. Es el único. Y entonces, con este valor, y punto resulta ser menos x. ¿Qué implica eso? Que entonces para que y punto igual a 0, se requiere que x sea igual a 0. Entonces la conclusión es la nota que estaba al principio. Que el único punto de equilibrio es el origen, 0, 0. Entonces hay que escribir el jacobiano. No lo tengo escrito, creo. Entonces lo voy a tener que hacer ahorita. Entonces el jacobiano de esta va a ser la parcial respecto de x, la parcial respecto de y, la parcial respecto de x, la parcial respecto de y. Y el único punto de equilibrio es el 0, 0, entonces lo evalúo en 0, 0. Entonces esto me queda 0, 1, menos 1 y menos 1, ¿no? Entonces la traza vale menos 1 y el determinante vale 1. Entonces esto es algo estable. Entonces voy a tener t cuadrada menos 4 veces delta, va a ser 1 menos 4, esto es menor que 0, entonces tengo una espiral estable. Estoy en el territorio de las espirales estables. Entonces vamos a ver qué tenemos. Entonces ahora el sistema, otra vez les pido paciencia. Déjenme escribirlo, aunque la escritura es más fácil. Y. ¿Y cuál otro? Menos x menos y más y cuadrada. Menos x menos y más y cuadrada. Entonces, ¿qué nos da? Una espiral, ¿no? Y es estable. Entonces, efectivamente, sería el único punto de equilibrio. En este caso es lo que nos interesa. Cuidado si nos dijeran que dibujemos el retrato fase, habría que hacer más análisis, bla, bla, bla. Entonces ahí está. Se corrobora, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Va otro ejemplito. Ahora con un modelo de competencia. Entonces el modelo de competencia es este. Los parámetros R1, R2, B1, B2, K1, K2 son constantes y positivos. Ah, bueno, aquí está. Constantes positivos. Entonces, ¿por qué es un modelo de competencia? Ya ven que luego les preguntan, no, ¿qué significa para la biología esto, esto, aquello? Si se fijan estas dos, si B1 y B2 valen 0, entonces lo que tenemos son dos poblaciones que se rigen por una ecuación logística cada una. ¿Sí? R1, el parámetro R1, si no existiera lo demás, nos diría simplemente que es el crecimiento de una sola como si fuera
una ley malthusiana, ¿no? Ya sea de extinción, si R1 es menor que 0, o de crecimiento, si R1 es mayor que 0, y mismos comentarios para esta población. Si este término no estuviera, si esto no estuviera y esto no estuviera, serían malthusianas, quitando esto. Luego, considerando que hay una limitante natural, un carrying capacity, se mete este término. Este término lo que hace es limitar el crecimiento, porque en cuanto N1, si es N1, alcanza el valor de K1, esto vale 0. Entonces deja de moverse. En cuanto N2 alcanza este valor, N2 vale 0. Entonces, sin tomar en cuenta este factor y este factor en la logística, lo que hace es que nos limita el crecimiento ilimitado. Una crítica que se le hacía a Malthus. Y este de acá, si ya tenemos la función logística para nuestras poblaciones, entonces esto de acá lo que hace, dado que B1 y B2 son positivas, es decirnos que un encuentro entre poblaciones siempre tiende a destruir. Si esto fuera, por ejemplo, España con la cultura azteca, uno de estos sería negativo y el otro quizá lo tendríamos que poner positivo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el financiamiento de la corona española, el encuentro de los mundos, le favoreció. Si este fuera N2 igual a España, y si este fuera N1 igual a Azteca, aquí sí le pondríamos negativo porque le pegó de una manera muy fuerte, ¿no? Causó la destrucción de una cultura. Entonces, por eso se llama de competencia, porque ambos, en este caso ambos, resultan perjudicados. El encuentro de uno con el otro, me resulta en detrimento de N1 o de N2. Entonces, por eso se llama de competencia. Les digo, basta con cambiar el signo de cualquiera de estos para que tengamos otra historia. Uno negativo y otro positivo indica uno gana y el otro pierde. Ambos positivos podrían indicar como una especie de coevolución. Por ejemplo, una rémora con un tiburón o un rinoceronte con el pájaro que se come los parásitos. Entonces es una relación de mutuo beneficio. Ok, entonces nos dice, considera el modelo de competencia usando G igual a N1, N2, recíproco, mostrar que el sistema no tiene órbitas periódicas. Como ustedes pueden ver, el álgebra para ver los puntos de equilibrio no sería tan simple. Entonces ahí sí me voy a brincar y simplemente voy a aplicar este criterio. Y como es un problema biológico, pues voy a considerar N1 y N2 positivo, ¿no? Entonces en el primer cuadrante. Entonces no tiene órbitas periódicas, por eso dice aquí, en el primer cuadrante. En este caso entonces, la función sugerida G por X punto, esto es el equivalente al X barra punto, se va a poder escribir como, ¿quién es N1? Todo este rollo. Entonces aquí lo estoy escribiendo y ya lo multipliqué por G, que es 1 entre N1, N2, aquí está. Véanlo. Ahí está otra vez, N1 punto. Multiplíquenlo por 1 entre N1, N2. Entonces aquí aparecería N1, N2, N1, N2 abajo. Y de una vez, este multiplicado por 1 entre N1, N2, aquí aparecería N1, N2, aquí aparecería N1, N2, lo voy a volver a poner. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí. Véanlo. Haciendo las simplificaciones evidentes, porque sí son evidentes, nos queda de esta manera. Tomémosle la divergencia. Entonces la divergencia va a ser este con respecto a N1, este con respecto a N2. Entonces ahí va. Es pura algebrita. No es complicada. Entonces cuando hagamos esta derivada de esto con respecto a N1, esto es constante y esto va a ser 0, ¿no? Al derivar. Misma historia. Esto es constante con respecto a N2 y esto va a ser 0. Entonces inmediatamente se puede poner así.
y la derivada es muy sencilla, la derivada es muy sencilla. Por lo tanto, se puede escribir de esta manera. Y evidentemente el menos lo puedo sacar. Y esto como R1, K1, R2, K2 y N2 y N1 en el primer cuadrante es todo positivo. Entonces no hay cambio de signo. Conclusión entonces, no hay órbitas cerradas. Ahora, eso es lo que dice el criterio, pero físicamente ¿qué dice? Biológicamente ¿qué dice? Que si yo tengo dos especies que están en competencia franca, entonces no puedo tener ciclos. Eso es lo que dice. Y esa sí no es una conclusión trivial. La idea es simple, pero no trivial. Recuerden que la diferencia entre trivial y simple es que lo que es trivial no es útil, pero lo que es simple puede resultar muy útil, como el invento de un botón. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Este está interesante y hay que apalearlo a morir. Permítanme ver el tiempo. Bien, entonces vamos a empezarlo y si no da tiempo de terminarlo, ahorita ponemos otro videito. O bueno, mejor hacemos nada más el bosquejo inicial y ahorita para no cortarlo lo concluimos. Entonces vamos a leerlo y sirve de que lo pueden ir pensando. Entonces tenemos el siguiente sistema dinámico: x punto igual a x cuadrado menos y menos 1 y y punto igual a y por x menos 2. Se ve muy sencillo y no vamos a utilizar ninguna herramienta computacional hasta que lo tengamos aporreado, o sea que lo tengamos suficientemente discutido. Entonces, inciso A, muestre que hay tres puntos fijos